Aquí encontrarás los mejores consejos para hacerlo desde tu interior. Con Vladimir Villegas. Bueno, y a esta hora vamos a conversar con la doctora Ikel Machado en nuestra sección de salud mental. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Ikel? ¿Cómo te va? Hola Vladimir, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Bueno, caramba, siempre un placer conversar contigo y sobre todo sobre temas que son de mucho interés, ¿no? Por ejemplo, hay una materia que lo hemos abordado en otros momentos, pero que siempre tiene aristas que explorar. Por ejemplo, el tema del suicidio, que cada vez son más recurrentes las informaciones sobre suicidio, sobre todo de personas jóvenes, ¿no? De gente joven, adolescentes, en fin, jóvenes profesionales, en fin, de distintas ocupaciones, pero sobre todo en el campo juvenil, pues he visto también casos relacionados con el bullying, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, hay una estadística en Estados Unidos, 200.000 niños acaban con sus vidas todos los años producto del bullying. De ese millón de personas que se suicidan todos los años en el mundo, 200.000 corresponden al bullying, al suicidio por bullying. Cada vez más grave y cada vez son espacios más violentos, y el área académica y escolar. Claro. Ahora, eso tiene sus explicaciones sociológicas, psiquiátricas, ¿de qué orden? Sí, Vladimir, el suicidio es un problema multifactorial. ¿Okay? Como te decía, 1 millón de personas acaba con su vida todos los años, pero de ese millón de personas, cuando el suicidio es impulsivo, cuando el suicidio no es premeditado. Usualmente, el suicida hace un acto suicida y es premeditado. Él escoge una fecha, escoge un método, escoge un lugar, ¿ok? Entonces, solo un 10% de la totalidad de los suicidios se llevan a cabo de forma impulsiva. Del resto, tienen una patología de base, ¿ok? Que hace más sólida la posibilidad de ese paciente, bueno, de sesgarle su juicio y de definitivamente terminar acabando con su vida. Ajá, ahora. El grupo etario, perdón. Adelante, sí, adelante. El grupo etario más vulnerable es el grupo etario que se encuentra entre los 15 y los 29 años. Ese es el grupo etario más vulnerable, que es la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito y antes de las muertes violentas en jóvenes. Ahora, hay una estadística que indique que ha aumentado el número de suicidios con respecto a 10 años atrás, por ejemplo. Sí, de hecho, fíjate que la Organización Mundial de la Salud en el año 2001 liberó unos documentos clasificados, desclasificó unos documentos donde ellos hablaban de después del año 2000, la pandemia de salud que iba a ocasionar, salud mental, que iba a ocasionar que la primera causa de discapacidad en el mundo iba a ser las enfermedades mentales y no las enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de esto, entonces hablamos de enfermedades que son prevenibles. Uh-huh. Pero cada vez nuestra sociedad es más vulnerable, porque primero tenemos la cultura del correo, de vivir la vida muy rápida. Entonces, en esta vida apresurada que todos tenemos y que la sienten nuestros hijos, ellos también vienen apresurados. Entonces, saltan etapas y no tienen el tiempo suficiente para desarrollarse en cada una de las etapas del crecimiento. Lo que dificulta que ellos estén preparados para enfrentarse a situaciones difíciles. Entonces, frente a una situación difícil, como no tienen herramientas emocionales para enfrentarla, el escape, uno de los escapes termina siendo acabar con su vida. Ahora, allí también... No quiero vivir, no quiero sentir. Uh-huh.
Claro, eso puede también tener que ver, bueno, por ejemplo, con la depresión, frustración, presión social. Es multifactorial, ¿no? La posible causa, ¿no? Es multifactorial, correcto. Es multifactorial, tiene mucho que ver, depende, fíjate, yo he leído cartas suicidas. No me pasó cuando, hace 15 años, cuando estudié psiquiatría, no vi casos de niños suicidas, o sea, era muy extraño, pero ahora se están viendo niños de 12 años, de 10 años, de 8 años, decir quiero estar muerto, decir no quiero seguir viviendo. Entonces, claro, también es que con la globalización, entonces hay algunas conductas o patrones de conducta que se copian. Entonces, muchos niños siguen figuras o admiran personalidades que no van en su grupo etario. Entonces tienen 8 o 10 años y su youtuber favorito o su persona favorita puede ser Miley Cyrus, que tiene más de 25 años. Entonces es como que, ok, voy a tener entonces las emociones de Miley Cyrus, la vida de Miley Cyrus, y si ella un día se quiso suicidar, pues yo también puede ser que me quiera suicidar. O sea, por eso es que hablamos de de lo multifactorial. Sí hay una genética que pueda predisponerte, ¿no?, a padecer un 50% de nuestro temperamento. El temperamento es hereditario. Entonces, si el temperamento es hereditario y yo heredo un temperamento volátil, ¿okay?, o esa dificultad para manejar las frustraciones, ¿qué va a suceder? Que yo tengo esa predisposición, pero yo puedo aprender, aunque tenga la predisposición. Y solo se va a desarrollar si yo no hago el ambiente apto para yo aprender a gestionarme emocionalmente, gestionar mis emociones. ¿Qué hago con la rabia? ¿Qué hago con la frustración? ¿Qué hago con el miedo? ¿A dónde lo meto? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué cosas me hacen sentir bien para no sentirme así? ¿Esto va a ser para siempre? No, no va a ser para siempre. Esto es un momento de mi vida, esto es una etapa de mi vida. Esto no es para siempre. Entonces, esto que se llama inteligencia emocional y que se puede aprender desde la infancia, todavía en nuestros colegios y nuestras casas de estudio no están, el diseño curricular no está preparado para que nosotros aprendamos sobre manejo de emociones y manejo social, para manejarme en grupos, para poder entonces enfrentarme a situaciones difíciles de la vida, que no todo el que se suicida es un depresivo, que no todo el que se suicida sabía todo el mundo que se iba a suicidar, porque lo digo, no todos lo dicen. Hay un 10% de personas que se suicidan que no lo dicen. La mayoría dan indicios de que la están pasando mal, pero no todos lo dicen. Ahora, Iker, a propósito de eso, hay un factor hereditario, porque bueno, hay gente, por ejemplo, no, el papá de fulano se suicidó, su hijo se suicidó, el nieto se suicidó, por ejemplo, ¿no? Cuando hay esa predisposición genética, digamos, eso que viene ya, sí, digamos genética, ¿no? Esa predisposición termina siendo un factor determinante para que pueda haber la tentativa. ¿Y en qué medida se puede garantizar que una persona está curada de caer en la tentación de suicidarse? Nunca se puede asegurar eso, ¿verdad? No, sí, no se puede asegurar. Es decir, lo ideal sería que las personas tuvieran o un terapeuta o una persona en quien confíen, que deberían ser principalmente los padres. Ok, si estamos hablando de ese grupo etario de 15 a 29 años, entonces principalmente tener figuras de apoyo importantes. Que yo pueda decir, ayúdame, sácame de aquí, tengo esto, me siento mal, y que yo no sienta que me van a judicializar. Que yo no sienta que cuando yo voy a hablar me van a poner puros peros o yo voy a hacer un problema cuando yo vaya a expresar lo que siento. Para eso tiene que haber un ambiente de empatía, ¿okay?, para que yo pueda expresarme. Y tú sabes, cada vez el mundo es más hostil. Es hostil en el preescolar, hay hostilidad
en la primaria, es decir, niños tan chiquitos, niñas tan pequeñas, y ya se sienten mal porque les dicen gordas, ya se sienten mal. Tú lo mencionaste cuando comenzamos. El bullying. Estamos hablando que desde el bullying, ¿ok? Desde edades muy pequeñas la gente empieza a sentirse mal porque no se siente bien consigo mismo y siente un rechazo de los demás. Entonces, si nosotros promoviéramos en las escuelas más valores y no antivalores, con canciones, con tradiciones, con juegos, entonces pudiera ser el ambiente menos hostil para que una persona sea capaz de verbalizar si se siente mal sin tener miedo de ser juzgada. Que en su casa puede decir, me siento mal, mamá, no sé por qué siento que no me quiero despertar más nunca, y por qué me da miedo sentir esto, y que lo pueda decir sin el temor de ser juzgado y que entienda que esto le puede ayudar a que ese pensamiento que tiene un horario y un momento de su vida no significa que va a estar presente para toda la vida, y que si el pensamiento sigue presente y se hace persistente, entonces existen medicamentos que pueden ayudar a disipar esos pensamientos y que tú podrías tener una vida. Entonces toda una, ¿sabes? Un equipo multidisciplinario donde es importante desde el primer eslabón la hermana, la mejor amiga, la mamá, la tía, la vecina, la maestra. El último que viene a formar parte de este equipo multidisciplinario es el psiquiatra. Porque el psiquiatra viene a formar parte del equipo cuando ya sabemos que algo pasa. Claro. El tema es que cómo ayudamos a aquellos que no sabemos que sienten ganas de morir y no lo han verbalizado. Entonces, bueno, hemos hablado... ¿Cómo ayudamos a alguien que esté haciendo un plan? Fíjate que en otras oportunidades hemos hablado precisamente de las señales, ¿verdad? Las señales a las cuales hay que brindarle atención permanentemente, ¿no? Por ejemplo, esas personas que amenazan, me voy a suicidar, por ejemplo, lo voy a hacer, me voy a despedir, me quiero ir, me siento muy mal, no soporto esta situación, este dolor, esta pérdida, esta fluctuación, este fracaso, lo que sea, ¿verdad? Este abandono, me quiero ir. O sea, ¿en qué medida esa persona que amenaza lo hace? ¿En qué porcentaje? De cada 10 que se amenazan, ¿cuántas lo hacen? Imagínate, el 90% de los casos lo avisaron. O sea, esto quiere decir que solo al especialista le tocará determinar si es manipulación o no. Esto no le va a tocar al familiar, esto no le va a tocar al médico general, de manera que hay que tomarlo siempre con seriedad. O sea, cada vez que una persona te amenace, tu novia, tu hermano, tu esposo, tu esposa, te amenace, tú debes tomar la previsión del caso. La previsión del caso sería, bueno, buscar apoyo, llamar a la mamá, llamar a alguien, buscar un profesional, vamos a ayudarte, no quiero que sufras, cuéntame, vamos a decir cuándo estás sintiendo esto. O sea, soportarnos como un soporte para esa persona, aunque esa persona tenga antecedentes de haberlo dicho varias veces y no haber acabado con su vida. Yo atendí, cuando me formé como psiquiatra, atendí una paciente que se suicidó y ella lo había intentado en su vida unas 18 veces. Imagínate. En su vida. Era una mujer de 37 años que estaba embarazada, con 8 meses de gestación. Y finalmente se suicidó. Ella lo intentó 18 veces antes. Es decir, que cualquiera que hubiera escuchado de su familia, seguramente, o de sus amigos, hubiesen creído que ella siempre lo iba a decir y nunca lo iba a hacer. Pero finalmente lo llevó a cabo. Entonces, para todo el mundo, la conducta es tomar en cuenta con seriedad las palabras de la persona que está hablando sobre el suicidio. En el 2000... ¿Cómo? No, adelante. Sí, en el 2020, Vladimir, como mes de septiembre de 2020, una actriz japonesa famosa, Yuko Takeuchi, se suicidó en su casa, una muchacha joven. A partir del suicidio de ella y durante los siguientes 10 días, se suicidaron más de 200 jóvenes en Japón.
Imagínate. Luego el suicidio de ella. O sea, por eso te digo que incluso hasta a quienes yo sigo, la música que yo canto, el material que yo consumo, es predisponente y quizás en una proporción mayor que la genética que me puede acompañar toda mi vida. O sea, la influencia. Nosotros antes tardábamos 10 años para crear cambios de patrones en las sociedades. Esto lo hacemos hoy en 2 meses, en una campaña digital. Lo que nos tardaba 10 años para cambiar un patrón de conducta lo podemos hacer, imponer un patrón de conducta lo podemos hacer en 2 o 3 meses con una campaña digital. Claro, ahora fíjate, a propósito de eso, campañas preventivas, todo eso, terapia, algunas medicinas, algunos medicamentos que controlen, que quiten la ansiedad, todo eso puede impedir o dar la garantía de que 100% de la persona que intentó suicidarse no lo va a volver a hacer, o son paliativos o son medidas para postergar lo que es inevitable. Sí podemos resolverlo y sí podemos prevenirlo. Y ciertamente educando la campaña, hablando de esto, por muchos años no podíamos hablar del suicidio. De hecho, Vladimir, hoy, 2024, a mí todavía me invitan a programas de televisión y me dicen, por favor, no vayas a mencionar la palabra suicidio. Imagínate. O sea, todavía sigue siendo para muchos un tabú la palabra suicidio. Y resulta que la educación es la primera herramienta al respecto, porque mucha gente está sufriendo sin saber que lo que tiene es una enfermedad y cree que eso le pertenece, que nació con eso, que como su papá lo hizo, entonces él también lo va a hacer. Todas esas fantasías pasan por la mente de personas que no le están pasando bien y que han considerado el suicidio la única forma de salir de sus problemas. No es solamente una conducta hereditaria, no es solamente un acto impulsivo, no es de cobardes. Todo esto son mitos que durante muchos años los convertimos en creencias y mucha gente hoy día todavía piensa, y hasta la pregunta que me hiciste, el que amenaza no lo hace, así que quédate tranquila. No, yo que trabajo con esto todos los días, que veo pacientes en el hospital, en la clínica, en línea, que después de la pandemia ha crecido la consulta, yo podría decirte que un 300%. En mi casa, yo, la psiquiatra, siento que también tengo que tener las antenas preparadas para mis hijas en un momento que no soportan una rabia, una frustración, no te dejo ir, le quité el celular, todo eso. Y yo digo, ya va, yo voy a cerrar la puerta porque la ventana esta no tiene seguro, no vaya a ser que suba a la azotea y se tape y se tire, y no hay indicio. O sea, mis adolescentes son adolescentes bellas, adaptadas socialmente, con un grupo de amigos que aparentemente se la llevan bien, una red de apoyo grande familiar, pero como el adolescente es el grupo etario de mayor vulnerabilidad, entonces yo no puedo descartar que podría pasarme a mí con mis hijas. O sea, no está afuera, el problema no lo tengo afuera, el problema lo tengo dentro. Y eso es lo que tienen que pensar las personas, lo tenemos dentro. Y yo sé lo difícil que puede ser, porque he trabajado con familias que han perdido un familiar por suicidio, y yo sé lo difícil que puede ser. La gente siempre busca como buscar un culpable, ¿no? Muchas veces no se pudo evitar, pero la mayoría de las veces, y que un 90% lo dice, pues vamos a poder abordar en un 90% y ayudar en un 90% a quien está sufriendo en silencio o a quien ya lo dijo y está considerando la muerte como una salida. Ajá. ¿Qué es lo primero que tú le dices a un paciente que considera que la única salida que tiene es la muerte? ¿Qué le dices tú? O sea, una expresión, una frase o algo, una verdad. Obviamente, yo soy la psiquiatra, entonces obviamente yo tengo un manejo dentro de la consulta, como cuando a ti te dan un micrófono. Claro. O sea, tú, locutor, periodista,
Vladimir aquí saluda a la gente. ¿Sabes? Depende de cómo veas el público, claro. tú sabes cómo vas a saludar, de la hora sabes cómo vas a saludar. Hay alguna lineamientos en psiquiatría cuando el paciente llega, cómo camina, cómo lo veo, hay una tipología. Yo puedo leer, hacer una lectura de su cuerpo sin que el paciente hable. Y de acuerdo a eso se desarrolla la consulta, ¿no? Pero siempre tiene que ser, ahora si yo me dirijo a dar un consejo público aquí desde tu plataforma, yo le diría a las personas que escuchen con atención, que si no saben qué decir, díganle, no sé qué decir, no tengo palabras para decirte algo en este momento, porque no sé si lo que te voy a decir está bien o está mal. Así solamente sé que no quiero que sufras. Así y solamente sé que te amo. Así es. Eso sería más importante decir que cualquier otra cosa, porque ahí muestras que eres capaz de escuchar activamente sin ningún juicio. Así es. A las personas no les gusta que le digamos, yo sé lo que tú estás sintiendo. No les gusta que le digamos, porque además le quitan protagonismo. Así no eres tú quien lo estás sintiendo, soy yo. Así Entonces tú no puedes decir, yo sé lo que tú sientes, yo pasé por eso. Es preferible no decir eso, decir, no quiero que sufras, yo te amo, yo estoy aquí. Si solamente quedarme aquí te sirve, pues me voy a quedar aquí contigo, te quiero acompañar. Estas son palabras que no solamente sirven para un paciente suicida, que sirven para un paciente que ha perdido un familiar, que ha perdido un ser amado. No tenemos que ser psiquiatras para saber qué decir, ni para dar apoyo. Solamente con nuestra presencia es suficiente. Y ya luego, ser más proactivo significa, como yo no sé qué decirte, como yo no sé cómo ayudarte, vamos a buscar un profesional que le pueda dar explicación a lo que tú sientes. Mira, quererte suicidar puede pasar desde por una filosofía de vida hasta porque me arruiné, porque me botaron del trabajo, porque mi novia me dejó. Yo conocí un caso de un niño que se suicidó al siguiente año de que la novia murió. La novia murió y él, en conmemoración de que su novia murió, él tenía 15 años, él a los 16 años se suicidó, en conmemoración de la muerte. Es decir, los motivos nunca nos van a hacer a nosotros pensar como que, oh sí, tenías un motivo. Muchas veces podemos sentir que no había ningún motivo, pero sin embargo lo hizo. Entonces no seas tú quien le ponga razón o le quite a sus emociones. Bueno, Iker, te agradezco muchísimo, de verdad bien interesante. Seguiremos conversando, ¿ah? Claro que sí. Esa sección tiene que continuar. Así porque es. yo sé que mucha gente le llegan. Tu audiencia es una audiencia importante que sé que puede servirle a ellos y a las familias de ellos. Así es. Un gran abrazo, Iker. Gracias por acompañarnos. Bueno, Vladimir, feliz fin de semana. Igualmente. Hemos trabajado por ustedes hasta este momento en los controles el señor Juan Blanco y antes estuvo